Bueno, un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes y seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta su emisora Busco en Ti Radio, donde estás no es el final. Hoy es lunes y bueno, estamos iniciando semana, pero bueno, ya nos está yendo el día también, pero no importa. Yo creo que lo mejor de este día es saber que estamos allí, que tuvimos la oportunidad de ver este lunes, que se está yendo y que por nuestra fe y obediencia, pues tendremos un martes y un resto de semana completamente y dispuesto para nosotros. Por eso que contamos con la presencia del pastor Boris Gutiérrez en su segmento Construyendo Hogares Sólidos. Así es que bueno, le damos la bienvenida. Boris, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios, Jorge. Hoy es lunes, como lo decías, y quiero comentarte que esta semana se acaba la Escuela de Maestro para las Naciones. 11 estudiantes graduándose después de 3 meses de estudio intensivo, trabajando y viviendo juntos en la finca ahí en la base de Juventud con una Misión. Entonces, realmente es grandioso, maravilloso poder entrenar una generación que va a afectar en la sociedad. Realmente estoy muy contento por eso y muy agradecido a Dios que nos da la oportunidad, como decías tú antes de entrar en vivo, pues que mientras tengamos tiempo y podamos hacer aquello que Dios nos ha mandado a hacer, pues ahí estamos dispuestos, entregándolo todo, dándolo todo y poniendo nuestras vidas en servicio y en favor de la extensión del reino de Dios. Así es, Boris. Bueno, yo creo que ya digamos, se ha hablado unas cuantas veces aquí de maestro para las naciones. Yo creo que deberíamos tener un segmento donde se le explique a las personas qué es realmente maestro para las naciones, porque, a ver, yo me pongo en el mismo contexto de muchas personas, escuchar esa palabra maestro para las naciones, no tenemos la idea de qué es. Y yo sé que es algo muy bueno, yo sé que es algo que realmente siembra unas bases para nuestra vida y sobre todo la vida de los demás. Pero sería muy bueno dedicar un tiempo de pronto a explicar lo que es la MPN, lo que es la EDE, todas estas que ustedes manejan, que realmente yo creo que es muy interesante y yo creo que lo dejamos así, empezando por las siglas. Decimos MPN y nadie sabe qué es MPN porque lo digo por experiencia, a mí me pasó. Cuando yo me congregaba, yo estaba, digamos, yendo donde ustedes nos congregábamos allí en la finca, me decían la MPN, la EDE, te voy a decir, yo quedé loco con esas dos, y todo lo que tienen ahí porque son iniciales. Y yo creo que me demoré, yo creo que por ahí unas 2 semanas tratando de asimilar cuál era una y cuál era la otra. Entonces sería muy bueno como dedicarle un tiempo a todo esto que ustedes hacen realmente, que de verdad que es muy bueno. Me alegra que se despierte en tu corazón ese deseo, claro, por supuesto. Mientras hablabas, estoy pensando que sería muy bueno invitar, obviamente, a Gladys y a Miriam para que nos expliquen que ellas son las directoras de la MPN. MPN quiere decir Maestro para las Naciones. Y bueno, claro, por supuesto, va a ser interesante, va a ser un lindo tiempo con ellas. Ujú. Listo, Y- parece absolutamente potable. Hoy terminamos justamente el último principio, entonces podríamos organizarlo para el próximo lunes. ok. Ujú. Muy bien, como decíamos con Jorge, pues hoy llegamos al último principio que estudiamos del libro de La familia y las naciones de Gladys Ayala, la directora de Maestro para las Naciones, justamente. Ella escribió este libro que a mí me pareció maravilloso. No lo digo porque es mi amiga y mi compañera de trabajo, no lo digo solo por eso, pero es el mejor libro que yo he leído con respecto a la familia. Créanme, es un libro maravilloso. Este es claro que ahora lo están viendo al revés. Ahí Voy a se ve bien, tratar. ahí se ve bien. Se ve bien, bueno, ok, ahí está. La familia y las naciones de Gladys Ayala. Si están interesados, no es nada más que me llamen al 315-57-86-49 y con todo gusto les haremos llegar el libro. Voy a repetir,
315-57-80-649. Este es mi celular, el número de mi celular. Pueden llamarme y yo les haré el contacto, haré su pedido y les haremos llegar su libro. Muy bien. Llegamos, como decíamos, al último principio de los 7 principios que transformaron Estados Unidos. Reconocemos que Estados Unidos fue la primera nación que por obediencia a Dios se fundó sobre bases bíblicas, sobre principios bíblicos, y se lo viene a llamar república, que tiene una connotación donde todos los ciudadanos con un autogobierno, o sea, carácter cristiano, se someten voluntariamente al gobierno de Dios sobre sus vidas y sobre la nación. Por esa razón, la Constitución de Estados Unidos está basada en principios bíblicos. Y Estados Unidos logró sostener esta nación por más de 200 años, una nación libre, donde se gobernaba bajo los principios bíblicos, y también los que gobiernan se sometían voluntariamente a la Constitución. O sea, eso quería decir que nadie puede hacer lo que le da la gana, sino lo que la Constitución decía. Lamentablemente, pues, los tiempos han cambiado, los años fueron pasando y poco a poco fueron relajándose en cuanto a cuidar la libertad. Y ahora vemos una nación en decadencia, ¿no? Tristemente, una nación en decadencia. Es muy triste decir esto, pero indudablemente Estados Unidos es una nación de las más poderosas, y ir a Estados Unidos a ver todo, cómo es que Dios desarrolló esta nación de una manera tan impresionante, es pues muy, para nosotros es casi como 100 años de atraso, ¿no? Tristemente. Cada vez que yo camino por las calles de nuestra amada Colombia, yo amo este país, amo esta nación, amo esa bandera que nos acobija, nuestro himno, amo la historia de nuestra nación. Por si acaso, Colombia en nuestra Constitución también es República de Colombia, solo que no entendemos lo que es una república, ¿no? Cuando se inició nuestra nación como libre, nos declaramos libres de la independencia del yugo español, pues durante mucho tiempo no supimos qué hacer. Y a esa época se le llama la patria boba, donde Simón Bolívar mismo, con sus propias palabras, dice: no estamos preparados para vivir en libertad. Y yo creo que es verdad, y hasta el sol de hoy, pues tristemente no hemos podido hacer pie en una democracia donde podamos funcionar con libertad. Tristemente, nuestra historia está plagada de traiciones, de corrupción, de luchas de poder, etcétera, ¿no? Eso es muy triste ver, pero la razón de esto es porque no hemos sido enseñados bajo los principios bíblicos, bajo la cosmovisión bíblica de Dios. La Biblia es el Evangelio. Dios y la Biblia hacen individuos libres y naciones libres, ¿sí? Esa es la realidad. Y nosotros vemos que aquí en Colombia, yo llegué a Colombia hace más o menos 20 años, ¿sí? Más o menos 20 años. Y cuando yo llegué aquí a Colombia, yo estaba muy sorprendido de que en Colombia el catolicismo era muy fuerte. Ahora no. Ahora, tristemente, el catolicismo fue bajando mucho
en cuanto a los valores y a las creencias y todo eso, ¿no? O sea, los colombianos fuimos abrazando otras ideologías, otras filosofías que nos han alejado de la verdad. Y aunque yo soy evangélico, yo debo reconocer que yo nací en un hogar católico. Y doy gracias a Dios por haber nacido en un hogar católico, porque gracias a haber nacido en un hogar católico, yo aprendí de este niño a entender que Dios existe y que es real. Y entonces eso a mí me guardó de cometer muchas fechorías, porque yo decía, Dios me está viendo. Entonces, cuando yo tenía esta idea, eso me guardaba de hacer más maldad de la que hice. No estoy diciendo que no fui malo, hice cosas feas en mi vida, pero podía haber sido peor. Entonces, gracias a Dios, como hablé en el anterior programa, conocí a Dios, conocí a Jesucristo de manera personal y empecé a leer la Biblia, empecé a estudiar la palabra de Dios y cada vez que entendía más la palabra de Dios, pues lo que Jesús decía, y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Entonces, empecé a estudiar la palabra de Dios y su verdad empezó a librarme de mis propias malas decisiones, de mi propia mentalidad, aún de mi propia educación, de la educación que recibía, sea de mis papás en el colegio, ideas falsas con las que crecí. Y pues esa es la educación que tuvimos, ¿no? Como les decía, a pesar de que yo nací en un hogar católico, pero éramos solamente de domingos. Tanto así que ni siquiera teníamos una Biblia en la casa. Entonces, la primera vez que quise leer una Biblia fue cuando leí en un periódico en Bolivia, decía leer Mateo capítulo 5, por decirles, y yo decía, bueno, una Biblia, necesito, ¿qué es Mateo? ¿Qué quiere decir capítulo 5, versículo 6? ¿Qué quiere decir? Entonces fui y pregunté a mi mamá y le dije, mamá, ¿tú tienes una Biblia? Tenemos una Biblia aquí en la casa, y mi mamá me contestó que no. Yo le dije, pero mamá, ¿cómo es posible? Son tantos años yendo a la iglesia, somos católicos y no tenemos una Biblia. Mi mamá me dice, no. Yo le dije, voy a comprar una. Y fui, compré una y busqué el pasaje. Y ahí empecé a leer la palabra y a darme cuenta de que yo vivía totalmente equivocado y al margen de las verdades de Dios y realmente era un pecador terrible. Yo no me había dado cuenta sino hasta ese entonces de empezar a leer la palabra de Dios. Y recuerdo muy bien que en esa época me pidieron, el padre Juan me pidió que yo fuera, que yo tenía que llevar a la Virgen en mis hombros en la procesión de mi barrio para darle una vuelta por todo el barrio. Y yo ya había leído el Salmo 115 y le dije, pastor, padre Juan, mira, la Biblia dice que son ídolos, que tienen pies y no caminan, tienen ojos y no ven, tienen manos, tienen oídos y no oyen, y esos son ídolos. ¿Por qué nosotros estamos cargando una estatua de yeso y los vamos a hacer caminar? La Biblia dice que no debemos hacer eso. Entonces él me contestó y me dijo, debemos aprender a respetar las tradiciones. Y esa respuesta, doy gracias a Dios, que me ayudó a salir eh, eh, de mi encierro, de la falta de razonar, de solo escuchar, creer sin razonar. Todo lo que me decían yo lo creía a ciegas y no discutía. Yo creo que ese es un elemento de la pobreza de nuestra educación en Latinoamérica, que no nos han enseñado a pensar, no nos han enseñado a razonar, solamente nos han enseñado a repetir y a memorizar. Eso es todo, como loros, a repetir lo que los profesores dicen, lo que los papás nos dicen, lo que los curas nos dicen, y hemos repetido por años y por años, pero no hemos razonado.
Entonces, cuando empecé a razonar por la gracia y misericordia de Dios, empecé a darme cuenta que yo estaba viviendo absolutamente equivocado, fuera de la voluntad de Dios. Entonces, llegaba el domingo, yo entraba a la iglesia porque yo era el monaguillo, ayudaba al padre Juan a dar la misa, yo era el que metía el incensario y él le pasaba las hostias, el vino y todo eso. A mí me gustaban esas cosas. Pero después de la misa, que terminaba al mediodía, por la tarde nos reuníamos a jugar fútbol ahí mismo en la cancha de la parroquia. Y después, si ganábamos, pues era un motivo de festejar y tomar y beber hasta emborracharnos. Y si perdíamos, pues de todas maneras era otro motivo para emborracharnos, tomar, beber y emborracharnos. Esa era mi vida. Entonces yo decía, ¿cómo es posible que mi vida no cambie? Todos los domingos estoy en la iglesia confesándome, pero mi vida no cambia. Seguía siendo el mismo de siempre. Cuando empecé a leer la palabra, la Biblia me hablaba y traía convicción de pecado a mi corazón. ¡Wow! Eso era tremendo. Entonces, como me negué a llevar a la Virgen esa semana de la procesión, el padre Juan sencillamente me echó de la iglesia. Me dijo, Boris, te vas de la iglesia, eres un hereje. Y delante de toda la congregación, la parroquia, un domingo me echó fuera. Yo salí decepcionado. Pero ahora que han pasado los años, yo me doy cuenta que gracias a Dios que me echó. Porque entonces conocí a un grupo de personas que se reunían para leer la palabra de Dios, estudiarla. Y eso me ayudó bastante a entender. Y en un momento de esos, pues yo entregué mi vida a Dios porque Dios me llamó y por su misericordia yo escuché el llamado, entregué mi vida al Señor y de ahí para adelante mi vida cambió. ¿Qué tiene que ver eso con el último principio de unidad, con unión? Pues tiene mucho que ver, porque tú tienes que buscar la unidad de criterio para poder crecer. De lo contrario, vas a estar estancado siempre, ¿sí? El unirnos, los cristianos somos llamados a formar gobiernos bíblicos, ciudadanos con una cosmovisión bíblica, ciudadanos que teman a Dios y que vivan de acuerdo a la verdad, de acuerdo a los principios, ciudadanos honestos, transparentes, confiables. Esa es la idea de la iglesia. La iglesia está llamada a formar ese tipo de ciudadanos e involucrarnos en el gobierno también. El propósito del gobierno es exclusivamente para la protección de los ciudadanos, de aquellos que hacen bien y castigar al que hace lo malo. O sea, proteger la libertad, la vida, la propiedad. El gobierno no está para nada más. El evangelio es lo único que puede hacer que una persona y una nación sea libre. Esta es la razón del sexto y séptimo principio. Debemos unirnos como familias cristianas para predicar, vivir y modelar el evangelio de Cristo. ¿Sí? En todas las instituciones, en las esferas de la sociedad. Si nosotros nos unimos con ideas claras, con principios bíblicos y traeremos transformación primeramente a nuestras vidas, Dios traerá a través de su verdad, a través de su evangelio, traerá transformación a nuestras vidas para iniciar y luego a las personas que nos rodean. Porque las personas van a ver el cambio en nuestro corazón. Van a ver que hay algo diferente que ellos no tienen y lo van a desear. Porque sencillamente Dios viene a través de la predicación del evangelio a nuestras vidas. Él hace morada en nosotros. Él viene a vivir su vida en nosotros. Y hay un cambio absolutamente radical. Créanme, a partir de ese momento, hace más de 30 años, yo nunca más volví a embriagarme. Nunca más volví a fumar. Nunca más dejé de hablar malas palabras, dejé de hablar disparates, dejé de hacer cosas terribles. No fue porque yo quise, sino porque el evangelio me alumbró, el Espíritu Santo vino a mi vida y trajo el reino a mi corazón. Y esto fue
lo que causó que mi vida tuviera un giro de total. Yo iba en esta dirección y cuando Jesús vino a mi vida empecé a caminar en dirección contraria. Y esto fue tan notorio en mi barrio, tan notorio que todo el mundo se dio cuenta, obviamente. Yo era el sacristán en la iglesia, imagínense. Entonces ahora yo dejé de tomar, dejé de andar en borrachera, dejé de andar en fiestas donde, mejor dicho, éramos un desastre absoluto. Empecé a respetar a las mujeres, empecé a respetar a los amigos, empecé a respetar a mis padres, a honrarlos, empecé a ser un buen vecino, les ayudaba a las vecinas cuando bajaban con sus mercados, yo les ayudaba a llevar hasta sus casas, era gentil, ayudaba a pasar a las ancianas por las calles, saludaba a los... Mi vida cambió absoluta y radicalmente. Y cuando mis papás vieron todo esto, ellos me dijeron, Boris, ¿qué es lo que pasó con tu vida? Para empezar, yo tenía unas mechas largas, me vestía todo raro, me corté el cabello, empecé a vestirme decorosamente y mi mamá estaba totalmente extrañada. Yo empecé a organizar mi cuarto, a ordenar, saqué toda la basura. Mi cuarto estaba con la cama tendida, antes no. La cama siempre estaba extendida, todo tirado por el piso, todo un desorden. Mi mamá entraba de vez en cuando a mi cuarto, me lo arreglaba y yo decía, mamá, por favor, no me lo desordenes, porque en ese desorden yo sé dónde están mis cosas, pero cuando tú entras y ordenas, entre comillas, mi cuarto, pues yo ya no sé dónde están mis cosas. Entonces, por favor, te ruego, no entres a mi cuarto. Mi cuarto era un desastre, terrible. Pero cuando entregué mi vida al Señor, cuando la luz del Evangelio alumbró mi vida, todo cambió. Mi cuarto brillaba. ¡Wow! Y entonces mis papás empezaron a asistir a la iglesia donde yo asistía, a la iglesia evangélica. Y entonces hubo un cambio en mis papás. Mi papá, que era terrible, como les conté en algún momento, él empezó a leer la palabra, todos los días se sentaba en un tronco que teníamos ahí en el patio y él se sentaba y empezaba a leer la palabra. Y él tuvo un cambio trascendental en su vida. ¡Wow! Fue espectacular. Entonces, luego mis hermanos, ¿sí? Y luego mis amigos, cuando yo entregué mi vida al Señor, yo era presidente del club de jóvenes ahí en Bolivia y ellos me dijeron, Boris, eso te va a durar 3 meses. Dentro de 3 meses nos vemos nuevamente. Y después de 3 meses me invitaron nuevamente al grupo. Me dijeron, bueno, Boris, tienes que tomar una decisión. O estás con nosotros o vas a seguir con tu cristianismo. Yo les respondí algo que a mí mismo me asombró. Yo les dije, no hay nada que decidir. Yo ya decidí. Si esa es la condición para estar con ustedes, yo ya decidí. Me puse de pie y me salí de esa reunión. Wow, me quedé solo, sin amigos, pero me quedé con el mejor amigo, con Jesucristo. Con los años, poco a poco, ellos me buscaban y ahora la gran mayoría de mis amigos de aquella época son cristianos. Tremendo, ¿verdad? Entonces, cuando las familias cristianas se unen, entonces podemos decir que hay unidad con unión y podemos afectar la sociedad. Si nosotros nos unimos con ideas bíblicas, traeremos transformación. Entonces, el ateísmo y el humanismo mirarán nuestro proceder. ¿Sí? Si nosotros no lo hacemos, pues ellos lo van a hacer. Como en Colombia, tristemente, el socialismo se está tomando o se ha tomado los colegios, las universidades y los jóvenes. Ahora la mayoría son socialistas, tienen una mentalidad socialista. ¿Sí? Y han aprendido a odiar a Uribe, a los falsos positivos y Uribe que muera y los, ¿cómo los llaman? A los policías, los tombos, creo, etcétera. Odian a todo el mundo, ¿sí? Salen a las calles a quemar buses, etcétera, porque creen que esa es la forma de traer libertad a la nación. Pero tristemente, pues son tontitos útiles, lo digo con todo respeto, porque no entienden que están trabajando
para querer establecer un gobierno tirano, porque el socialismo no es un gobierno de libertad. El socialismo lo único que trae es tiranía, sometimiento y por último, pobreza. Eso es lo que trae el socialismo. Pero los jóvenes tristemente están mal porque la iglesia se ha retraído. Las familias no hemos hecho nuestro trabajo de enseñar y educar a nuestros hijos. Es tiempo de volvernos porque debemos unirnos como iglesias, como familias, para poder marcar una diferencia. La historia tiene muchos ejemplos de naciones esclavas viviendo bajo gobiernos tiranos. Y lo único que pudo traer libertad a estas naciones fueron las enseñanzas y las verdades bíblicas llevadas por cristianos, por familias cristianas, por hombres cristianos. El evangelio en la historia de la humanidad siempre, siempre, siempre ha traído libertad, bienestar para las naciones. Esa es la verdad que muchos no la quieren decir, pero la historia está plagada de historias donde hombres cristianos han podido traer libertad a las naciones. El principio de unión con unidad es el llamado a las familias cristianas a unirnos en primer lugar de forma interna con entendimiento claro e ideas firmes fundamentadas en la palabra de Dios para formar organizaciones y en segundo lugar de formar organizaciones externas donde enseñemos y modelemos, ¿sí?, la forma en que Dios gobierna cada una de las instituciones y esferas de la sociedad que Él ha creado. Enfatizando siempre los principios de Dios que traen transformación a la nación, principios aplicados a la familia, a la economía, al gobierno, a los negocios, a los medios de comunicación, a la educación, a los artes, etcétera. Si queremos ver cambios en nuestra nación, este principio de unidad es muy importante y si queremos que esta unidad sea poderosa, debe ser fundamentada en Jesucristo y sus enseñanzas y no en ideas de hombres, sino fundamentadas en las enseñanzas de Dios, fundamentadas en la palabra de Dios, en la palabra de Dios, en la palabra de verdad. Eso es, amados hermanos. El tiempo se nos va, lamentablemente. No podemos desanimarnos en este momento histórico en el que vivimos. Estamos cerca a las elecciones. Debemos orar y ver por quién vamos a votar. Debemos unirnos. La unidad con unión tiene que ver mucho con esto. Debemos enseñar en nuestras congregaciones por quién debemos votar, por quién no debemos votar. Yo soy una persona convencida que yo no debo votar por alguna persona que apoya el socialismo. Definitivamente no. Ningún cristiano debiera votar por un partido socialista que apoya las ideas progresistas, las ideas de la ideología de género, las que son pro muerte. Ningún cristiano debiera votar por esos partidos. Debiéramos votar por personas que temen a Dios, que son pro vida y que aman la libertad. Aman la libertad. En nuestro país se define por la democracia, por los votos. Cuando nosotros nos abstenemos de votar, estamos ayudando solamente a que los corruptos salgan con mayor facilidad. Y cuando dividimos nuestros votos también, lo único que hacemos es apoyar la corrupción. Entonces, es tiempo de unirnos como cristianos. Es tiempo de unirnos como familias y empezar a proyectarnos para afectar la sociedad. ¿Por qué razón, por ejemplo, la medicina, por qué la salud, por qué está tan deteriorada en nuestro país? Porque
la salud está en manos de personas corruptas, de personas que solamente piensan en llenarse los bolsillos. Pero si hubiera personas con temor de Dios, la salud, con toda seguridad, me atrevo a decir así, mejoraría. Sencillamente, ¿por qué? Porque estaría a cargo de hombres temerosos de Dios, que administrarían y manejarían bien. Y no estaría en manos del gobierno tampoco, sino estarían en asociaciones, en hombres cristianos temerosos de Dios que pueden levantar una aseguradora donde podemos pagar lo mismo que pagamos ahora, pero estamos seguros de que vamos a pagar a personas que van a manejar bien los recursos. ¿Qué más? Educación. Está en manos de personas corruptas, personas que han estado adoctrinando a nuestros hijos en el socialismo durante muchos años. O sea, están abiertos a enseñar la ideología de género, a ellos no les importa. Pero qué tremendo sería profesores con temor de Dios enseñando a nuestros hijos los principios bíblicos para que ellos puedan ser ciudadanos de bien. ¡Wow! Eso es lo que yo anhelo para Colombia. Tal vez no lo estoy haciendo en una escala mayor, pero yo sí estoy trabajando en eso. Estamos trabajando, no estoy diciendo que yo solo. Somos un grupo de personas que estamos trabajando en pos de construir una nación donde los hombres puedan temer a Dios, vivir bajo sus verdades, bajo sus principios. Nos estamos uniendo para traer libertad a esta nación. Y una de las formas con las cuales se hace es enseñando a hacer lo que estoy haciendo ahora. Enseñando. Por esa razón nos pasamos todo el tiempo enseñando, todo el tiempo. ¿Qué enseñamos? Los principios bíblicos. Hoy terminamos los 7 principios que traen libertad a una nación. Entonces, les agradezco mucho, que Dios los bendiga. Como les decía, lamentablemente el tiempo se nos fue, se nos va, lo invertimos bastante bien. Entonces, hablamos sobre el principio de la individualidad, del autogobierno, del carácter cristiano, de la conciencia, que es la propiedad más sagrada de todas las propiedades. Hablamos de gobierno cristiano, hablamos de cómo plantar la semilla de la libertad, y hoy terminamos con el principio de unidad con unión, ¿sí? Estos 7 principios son los que traen libertad a una nación. Recuerden, el precio de la libertad es la eterna vigilancia. Dios salve Colombia. Un gran abrazo para todos ustedes.